Operaciones con funciones. Objetivo: determinar la función adición, subtracción, multiplicación y cociente entre dos o más funciones de variable real. Para la función dada f y g, encuentre las siguientes funciones y establezca el dominio de la misma. Me pide a que sume, b que reste, c que multiplique, d que divida. Y me entregan dos funciones, f de x igual 3x más 4, g de x 2x menos 3. Primero determinamos que estamos ante dos funciones afín. En este caso tenemos que 3 es la pendiente y 4 es el intersecto. En la g, función g, 2 es la pendiente y menos 3 es el intersecto. Primero vamos a empezar definiendo de forma conveniente el dominio de f, ya sabemos que es todos los reales, y el dominio de g también serán todos los reales. Empezaremos con la primera situación. Nos pide f más g y esto es igual a 3x más 4 más 2x menos 3. Como esto es algebraico, se resuelve. 3x más 2x, 5x, 4 menos 3 es 1. Esta es la función suma. Ahora, el dominio de la función suma f más g de x también es igual a todos los números reales. Situación B, me pide que reste f menos g. Esto va así, 3x más 4 menos, recordemos que el sustraendo se le cambia de signo y por eso se torna a menos 2 y a más 3. F menos g es igual a 3x menos 2x, x, 4 más 3 es 7 y esta es la función resta. Dominio de nuestra función resta tenemos que también es todos los números reales. Situación C nos dice que multipliquemos f por g, abrimos paréntesis y vamos a multiplicar cada función. Tenemos en este caso la primera ley de correspondencia, que es 3x más 4 por 2x menos 3. Resolvemos la multiplicación. 3 por 2 es 6x cuadrado, 3 por 3 es 9x, 4 por 2 es 8x y 4 por 3 es 12, más por menos es menos, donde nos va a quedar 6x al cuadrado menos x y menos 12. Esta es la expresión del producto entre la función g y f. Ahora, dominio de esta función producto tenemos que también serán todos los números reales. Ahora me pide el cociente f entre g y esto nos quedaría en el numerador 3x más 4 y entre 2x menos 3. Aquí será conveniente realizar una restricción, ya que el denominador no debe ser igual que 0. Por este motivo establecemos esto y despejamos, quedándonos que x no debe ser igual a 3 medios. Entonces, el dominio de la función cociente nos queda de esta forma: todos los números reales excepto que x no puede ser igual o no debe ser igual que 3 medios. Ahora tenemos las mismas operaciones: suma y resta, multiplicación y división, con dos funciones f y g. En el primer caso una función afín, en el segundo caso una función de segundo grado. En el primer caso vamos a establecer que el dominio de nuestra función f son todos los números reales, pero también en el caso de la función g cuadrática
también será todos los números reales. Empezamos con la primera situación, en el caso de la suma, y esto nos queda x menos 1 más 2x cuadrado. Tenemos que ordenar el polinomio, y esto nos queda 2x cuadrado más x menos 1, y esta es la función suma. Dominio de la función suma f más g de x es igual a todos los números reales. Situación B, f menos g, esto es igual a x menos 1 menos 2x cuadrado. F menos g, ordenamos el polinomio y nos queda menos 2x cuadrado más x menos 1, y esta es la respuesta de la resta. Dominio de la nueva función resta nos queda que también es igual a todos los números reales. Situación C, tenemos f por g, esto nos queda igual a x menos 1 que multiplicará a 2x al cuadrado. La función producto es igual 2x al cuadrado por x, 2x al cubo, más por menos menos, 2 por 1 es 2. Y de esta forma tenemos la función producto. En el caso de el dominio de la función producto, nos queda que también es todos los números reales. Ahora vamos a hacer la división. En este caso nos queda que en el numerador nos quedará x menos 1 y en el denominador nos queda 2x cuadrado, estableciéndose como restricción que x no debe ser igual que 0. Se concluye que el dominio de el cociente entre f partido entre g de x es igual a todos los números reales, con excepción que x no puede ser igual que 0. Tenemos ahora dos funciones racionales con el mismo denominador. En primer lugar, sería conveniente hacer la restricción. En el caso de la restricción tendríamos 3x menos 2 no debe ser igual que 0. Despejando x nos queda que no debe ser igual a 2/3. Esto significa que el dominio de la función f es todos los números reales excepto que x no debe ser igual a 2/3. Y en el caso del dominio de la función g, tenemos asimismo que puede ser todos los números reales excepto que x no debe ser igual a 2/3. Esto es igual porque son fracciones homogéneas. En la primera situación vamos a sumar f más g. Recuerde que tomaremos las leyes de correspondencia y nos queda 2x más 3 dividido para 3x menos 2 más 4x sobre 3x menos 2. Como son fracciones homogéneas, se escribe el mismo denominador y se suman los numeradores. En este caso 4 más 2 es 6x más 3. Entonces el dominio de la función suma nos queda que es igual a todos los números reales, con excepción de que x no debe ser igual a 2/3. Situación B, nos queda f menos g. Se establece 2x más 3 sobre 3x menos 2 menos 4x dividido para 3x menos 2. Como hay fracciones homogéneas, se escribe igual denominador y empezamos a hacer la operación. 2x menos 4x me queda menos 2x más 3, donde se establece que el dominio de la función resta que hemos obtenido será igual a todos los números pues reales, con excepción de que x no puede ser igual a 2. Ahora nos va a pedir la división. Tenemos que tener cuidado al momento de establecer
el numerador, en este caso la función f es 2x más 3 sobre 3x menos 2, y esto dividido para 4x sobre 3x menos 2. Aquí cabe el concepto de extremos por extremos, medios con medios. Vamos a utilizar de esta forma. Extremos por extremos sería 2x más 3 que multiplica a 3x menos 2. Todo esto sobre 4x que multiplica a 3x menos 2. ¿Se puede simplificar porque son iguales? Sí. Y nos quedará que esto es igual a 2x más 3 dividido para 4x, quedándonos así que el dominio de la división establecida que hemos encontrado será igual a todos los números reales, con excepción que x no tiene que ser igual que 0. Y así hemos hecho la situación de que es el cociente. Vamos a hacer ahora, asimismo, suma, resta, multiplicación y división entre dos funciones. Vamos a determinar el dominio de la primera función f, pero para esto vamos a establecer una restricción de que x más 1 tiene que ser mayor que 0. Despejando esta situación nos queda que x debe ser mayor o igual que 1. Ya tenemos el primer dominio. Dominio de la función f. Tenemos que es igual x tal que x debe ser mayor que menos 1. En el caso de la función número 2, se establece directamente porque a simple vista ya sabemos que el dominio de la función g es igual a que x tal que x no debe ser igual que 0, porque quedaríamos en una indeterminación. Situación A, vamos a hacer la suma. F más g es igual f raíz cuadrada de x más 1 más 2x. Perfectamente podríamos dejarlo tal cual como tenemos ahí, o podríamos continuar hallando el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es x para 1x, y esto quedaría x por la raíz de x más 1 más x para x a 1 más 2. De esta manera hemos encontrado la respuesta y se establece perfectamente que el dominio de la función suma va de la siguiente manera, que se establece que x debe ser menor o igual que 1, pero también quede aclarado que x no puede ser 0. Vamos ahora con la resta. F menos x es igual a sí mismo raíz de x más 1 menos x 2 sobre x. Entonces nos queda aquí lo siguiente, esto de aquí, x para 1x, x por raíz de x más 1 menos 2. De la misma manera, el dominio de la resta entre estas dos funciones queda tal cual igualito al dominio anterior. Vamos ahora con la situación C, que es multiplicación. En el caso de la multiplicación, para finalizar, hemos resuelto la división entre f y g. Hemos utilizado el criterio de extremo por extremo.